En este video vamos a ver los logaritmos. El logaritmo es una nueva operación. Esta es la forma que toma un logaritmo generalmente. Esta es una operación que está muy relacionada con la potencia, digamos. Este logaritmo tiene dos elementos que son la base y el argumento, ¿verdad? Pueden ver que a diferencia de la potencia, si vuelvo a pensar, hay un número que no estaría en una parte superior, sino en esta parte inferior. Esto es lo que llamamos la base del logaritmo. Y el número al que le calculamos el logaritmo, que en este caso el 81, es lo que llamamos el argumento. Bien, estos dos nombres son los que por ahí me van a escuchar decir cuando esté transcurriendo la explicación. Y siempre se coloca esto, ya sea con una L mayúscula o minúscula, siempre se coloca esta abreviatura indicando que vamos a calcular un logaritmo. Esto se lee logaritmo en base 3 de 81. Así se lee la operación o uno lo diría con palabras. Esto da como resultado 4. ¿Por qué da 4? ¿Cómo se calcula un logaritmo? Bien, cuando uno calcula un logaritmo, lo que se pregunta es lo siguiente. El 3, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me dé 81? Como nosotros sabemos que el exponente al que hay que elevar el 3 para que dé 81 es el 4, pueden verlo aquí, de ahí yo supe que la respuesta de este logaritmo era el 4, ¿verdad? Recuerden que elevar algo a algún exponente es multiplicar por sí mismo, ¿verdad? Entonces, la definición, ¿no? que yo les daría, si bien pueden encontrar distintas definiciones, es lo que les estoy colocando aquí, ¿no? Cuando uno quiere resolver un logaritmo, está pensando en cuál es el exponente al que hay que elevar la base que me den para obtener como resultado el número al que le estamos calculando el logaritmo. La base era el 3, el número al que le calculamos el logaritmo o argumento es el 81. Entonces de allí que uno lo que piensa, mentalmente obviamente, es cuál es la potencia de 3 que me da 81, ¿verdad? Acuérdense que una potencia es multiplicar por sí mismo, como ya les decía, entonces esto es 3 por 3, 9, otra vez por 3, 27, y una cuarta vez por 3, de ahí el 81. Bien, entonces rápidamente quería desarrollar el ejemplo para que uno no empiece a asustarse, sino lo que hacemos es volver a pensar en la potencia, cuando hay que resolver un logaritmo, ¿verdad? Entonces, 3 elevado a la cuarta da como resultado 81. Esto es lo que hay que pensar cuando uno se enfrenta a un logaritmo. Lo que le coloqué aquí al costado es solamente lo que uno pensaría, no es que hay que escribir esto cuando uno se enfrenta a un logaritmo. No, lo puse acá para que veamos cuál es la potencia de 3, queda 81. Bien, pero aquí mismo, como ven en estas pequeñas flechas que agregué, uno lo puede razonar de esta manera. La base elevado a este número que yo tengo que obtener tiene que dar como resultado el argumento, ¿verdad? Eso es un logaritmo. Si yo quisiera el esquema general, como el que les va a aparecer en cualquier libro o en internet, digamos una base A de un número n es igual a b, porque al elevar a ese resultado b, da como resultado ese número n, ¿verdad? Esto sería el esquema general que les puede aparecer, como ya les dije, en distintos medios, ya sea buscando en una página o en un libro o demás. ¿Estamos? Algunos ejemplos más. El 2. Para llegar al 32, ¿a qué exponente lo tengo que elevar? Bueno, si ustedes piensan en la potencia de 2, a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 3, a la cuarta 16, a la quinta es 32. Entonces el resultado de este logaritmo es 5, ¿verdad? El 5, quiero llegar a 125. ¿A qué exponente lo tendría que elevar, verdad? 5 a la 1 es 5, 5 al cuadrado 25, 5 al cubo es 125, ¿no? De allí que el resultado de este logaritmo es 3. Bien. Hasta acá primeras nociones de logaritmo, unos logaritmos fáciles como ejemplos. Acuérdense que eso que yo les agregué, esto, es una ayuda a memoria para que veamos lo que pensamos mentalmente, no es que hay que escribirlo. Con solo poner el resultado
Ya está. Bueno, vamos ahora con algunos otros ejemplos un poco más complicados. ¿Puedo tener logaritmo de fracciones? Por supuesto. Piensen, el 3 medio, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me quede 27 octavos? Bien, el 3 para llegar al 27 hay que elevarlo a la 3. Y el 2 para llegar al 8 también a la 3. Y así que puedo decir que el 3 es el resultado de este logaritmo. El 4 para llegar al 1/6. Bien, claramente acá tengo un entero y acá tengo una fracción. Esto da como resultado un negativo. Acuérdense que un exponente negativo me invierte el valor, ¿verdad? Si yo tengo 4 sobre 1 y lo invierto, eso me quedaría un cuarto. Entonces el resultado de este logaritmo es menos 2. Porque 4 elevado a la menos 2, al invertirlo me queda un cuarto y elevarlo al cuadrado me queda 1 sobre 16. Logaritmo de 2 quintos. Acá tengo dos fracciones. El logaritmo en base 2 quintos de 125 octavos. Pueden ver que del 2 puedo llegar al 8 elevando al cubo. Y del 5 puedo llegar al 125 elevando al cubo. Y también hay que invertirlo. Entonces, al cubo pero negativo. Menos 3 es el resultado. Bien, en clase, en las distintas clases les pueden preguntar logaritmos de este tipo, que se calculan mentalmente o que pueden hacerlo sin ayuda de la calculadora. Pero vamos a la parte más útil, que es qué pasa en la calculadora, ¿no? Porque cuando ustedes se encuentren con situaciones problemáticas donde hay que calcular logaritmos, eh, por suerte vamos a poder usar la calculadora, que es lo más lógico. Estos son como pequeños ejercicios para que uno sepa lo que es el logaritmo y sepa cómo calcularlo. Bien, en la calculadora solamente tenemos dos logaritmos, ¿verdad? Primero, lo que llamamos el logaritmo decimal, y es el logaritmo en base 10, ¿verdad? Simplemente va a aparecer con la típica abreviatura de log y sin la base, es decir que no va a aparecer la base. Fíjense, por ejemplo acá, yo digo que el logaritmo decimal de 10 es 1. Fíjense que no necesito poner el 10 acá chiquito, como si ven acá la base escrita en todos estos logaritmos. Cuando falta el número aquí, cuando solamente dice log, ya uno debe saber que estamos hablando en base 10. Y eso da 1, ¿verdad? Porque si yo de la base 10 quiero llegar al 10, tiene que dar 1 sí o sí. Fíjense que, como les decía, en la calculadora está este logaritmo. Yo simplemente tomé una que tengo en el celular, le saqué una captura de pantalla para que vean. Aquí tengo la tecla, digamos, de logaritmo, la opción. Y si yo lo ingreso en la calculadora, pueden ver que efectivamente el logaritmo de 10 me da 1. Porque era lógico, ¿no? Si el 10 lo elevó a la 1, me debería dar 10. ¿Qué pasa si pienso otro logaritmo? 100, ¿verdad? Logaritmo en base 10 de 100. Es lógico que me tiene que dar 2. Porque 10 por 10 es 100. 10 al cuadrado es 100. Pueden ver que la calculadora, efectivamente, el logaritmo decimal de 100 me dio 2, ¿verdad? Bien, pero además del log, este que ven acá en la captura de la calculadora, está otro logaritmo que es el logaritmo natural, ¿verdad? El logaritmo natural es otro un poquito más especial, que usa un número especial que es el e, que acá un poco les puse la definición, no me gusta poner mucho texto en los videos, no es la idea que lean, pero bueno, sentí la necesidad. Y lo importante es que acá le puse una aproximación, ¿verdad? 2,718281 en realidad es un número infinito. Tiene infinitos decimales y no es periódico, no se repite. El logaritmo de esta base, este número especial, también está en la calculadora. Fíjense que al lado del número pi, que ya conocerán de geometría, está el número b, por si lo quieren usar. Entonces, si yo elevara la e, me tendría que dar 1, ¿verdad? Observen que si yo con mi calculadora pongo el logaritmo natural de e, me da 1, que esa es la base. Pero claro que puedo calcular el logaritmo natural de cualquier número, ¿verdad? Fíjense que incluso si pongo este número con muchos decimales, es decir, el 2,718281, este que les quiero señalar acá con el cursor, observen que me da muy cerca de 1. Fíjense que le puse incluso más decimales que los que yo escribí acá. Muy cerca de 1, pero obviamente no me va a llegar nunca a dar 1, porque es un número infinito. Nunca voy a poder terminar de escribirlo. Pero pueden ver que es aproximadamente este valor.
Bien, lo importante para sacar en esta parte es que son los únicos dos que aparecen en la mayoría de las calculadoras. E incluso en las científicas que yo he tenido son las únicas dos teclas en las que aparecía el logaritmo. No sé en modelos mucho más nuevos, la verdad. Reconozco que no los he investigado, si viene la posibilidad de ponerle una base al logaritmo. Pero no importa el caso, lo importante es que hay un método que con solo esos dos logaritmos nos permite calcular cualquier logaritmo. Y acá viene lo más importante del video, ¿verdad? Les estoy hablando de el cambio de base. Bien, cambio de base dice lo siguiente. Yo tengo un logaritmo cualquiera con una base a y le estoy calculando un número n. Lo puedo dividir en otro logaritmo del argumento con la base que ustedes quieran. Este número b puede ser cualquiera que ustedes quieran, dividido el logaritmo de la base que teníamos, en este caso a, obviamente usando la misma base que ustedes eligieron, ¿verdad? Es como que ustedes ponen en esta división de estos nuevos logaritmos la n arriba y la a de abajo, como para hablar fácil, como para que lo entiendan más simple, no complicarlos demasiado. Y en esta división de logaritmos ustedes eligen la base que ustedes prefieran. Obviamente cuando ustedes eligen esta base, traten de elegir, o casi que obligatoriamente tienen que elegir alguno de las calculadoras, si no van a estar en el mismo problema. Rápidamente veamos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 64. Ya sé que esto da 6, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque 2 a la 6 es 64, pero quiero que vean cómo funciona el cambio de base. Entonces yo podría decir logaritmo natural de 64 arriba, acuérdense que está en la calculadora dividido el logaritmo natural de 2. Si yo pongo logaritmo natural de 64 en la calculadora, fíjense que es un número decimal, digamos, un número feo, digamos, con muchos decimales después de la coma. Aproximadamente, voy a poner una aproximación con 6 decimales, este valor. Y si pongo logaritmo natural de 2, también da un número bastante difícil, un decimal con muchos números después de la coma. Bueno, aproximadamente este valor. Un poco lo redondeo. Pero incluso, por más que son dos números, vean que números decimales infinitos, ¿qué pasa cuando yo escribo esto directamente, sin escribirlo por parte, digamos, sino que directamente pongo el logaritmo natural de 64 dividido el logaritmo natural de 2? Fíjense que da exactamente 6, ¿verdad? Por más que por separado son números, como pueden ver, decimales, feos, cuando yo los pongo dividido entre ellos dos da exactamente lo que tenía que dar, da el 6. Nosotros sabemos que 2 elevado a la 6 da 64, sabemos que está bien, ¿verdad? Incluso fíjense que si yo pongo la división entre estas dos aproximaciones, porque son números infinitos, nunca los voy a poder escribir perfectamente, da muy cercano al 6, ¿verdad? Fíjense que da 6,0000 y recién acá aparece un número que no es 0. Da muy cercano al 6. Claro, entre estas dos cuestiones yo les recomiendo que hagan esto, que directamente escriban ambos logaritmos con la división, así no están trabajando con muchos decimales y demás. Lo mismo me debería pasar si en lugar de usar el logaritmo natural uso el decimal. ¿eh? Logaritmo decimal de 64 dividido logaritmo decimal de 2. Bueno, lo ingresé en la calculadora y como pueden ver también da exactamente el 6. Bien, cualquiera de los dos que usen les va a servir en el cambio de base. Ustedes dirán, bueno, pero era fácil este. Yo sé que 2 a la 6 es 64, no necesité hacer esto. Está bien, yo quería usar unos ejemplos fáciles para que ustedes vean que da lo que sabemos que tiene que dar. Vamos con unos ejemplos no tan simples. Logaritmo en base 6 de 40. ¿A qué número tengo que elevar el 6 para que me dé 40, verdad? Por supuesto que mentalmente no hay manera, porque 6 por 6 es 36. Y si pasan al cubo, 6 por 6, 36. 36 otra vez por 6, bueno. Ahora mismo no me acuerdo cuánto da, pero obviamente se pasa de 40. Entonces uso el cambio de base, logaritmo natural de 40, dividido logaritmo natural de 6. Entonces yo ingresé esto en la calculadora y me dio lo siguiente. 2,0588028. Número con coma, ¿verdad? Un número decimal.
pongo 4 decimales, lo corté acá. Y supuestamente, si yo elevara el 6 a este número, me tendría que dar 40. Si ustedes quieren, lo pueden elevar en la calculadora al 6 a ese número y tendría que dar 40. O como lo corté, obviamente no exactamente 40, pero muy próximo. Bueno, se puede hacer. Fíjense, elevé el 6 a este valor que me dio. Y si bien no me dio exactamente 40, me dio prácticamente 40, ¿verdad? 39,999. Y recién acá tengo dígitos diferentes, ¿verdad? Prácticamente 40. Si yo le hubiese dado más decimales aquí, si pusiera el 0, el 2, el 8, el 2, el 3, el 4, seguramente que me seguirían dando 9, 9, 9. Nunca voy a poder poner todos los números, nunca me va a dar exactamente 40, pero pueden ver que prácticamente nos dice que está bien el resultado. Otro ejemplo. Logaritmo en base 9 de 4. Bueno, esta vez voy a usar el decimal para aprovechar. Logaritmo decimal de 4 dividido logaritmo decimal de 9. Lo ingreso en la calculadora y me da este valor. Un número decimal menor que 1, 0,6309229. Esta vez le voy a dar algún decimal más, lo voy a cortar acá. Entonces pongo 0,63093. ¿Por qué 93? Porque al redondear, como después del 2 sigue un número mayor a 4, entonces le aumento una unidad a este dígito. De allí que puse un 3 en vez de un 2. Puedo hacer la misma verificación que hice hoy, es decir, elevar el 9 a este valor y ver si me da prácticamente 4. Y como pueden ver, efectivamente pasó. 9 elevado al 0,63093 me dio prácticamente 4, ¿verdad? Y les diría que esto del cambio de base es lo más útil que podemos sacar del video. Por supuesto, como ya les dije, en clase puede ser que les den ejercicios para calcular mentalmente, logaritmos simples, pero después a la hora de hacer problemas van a tener logaritmos más complicados y van a necesitar poder usar el cambio de base para poder usar la calculadora básicamente, ¿no? Espero en un próximo video ya poder hacer problemas en los que usamos los logaritmos, pero esta vez no iba a entrar, era claro que iba a ser muy largo el video. Nos vemos en una próxima oportunidad, espero que les haya servido.